Comencemos diciendo de que no hay una fórmula, porque el Espíritu Santo se recibe por fe y de gracia. Pero quería contarte algunas circunstancias que han acontecido. Hace muchos años me acuerdo que había ido con mi madre a una iglesia y estuvimos ayunando todo el día y orando para recibir el Espíritu Santo y no pasó, no se dio. Lo mismo hay gente que recibe el Espíritu Santo, algunos durmiendo, otros en un auto, otros al salir del agua del bautismo y con manifestación de lengua, hablando en lengua, que justamente son las evidencias que tenés el Espíritu Santo. El hablar en lengua nos referimos a unas lenguas angelicales, como dice la Biblia. Justamente yo antes de recibir el Espíritu Santo, en la ciudad de Concordia, estaba de novio con una profesora de inglés y francés. Entonces ella había ido conmigo un día domingo a la iglesia y el pastor estuvo predicando y se les escaparon algunos diálogos en lengua. Entonces ella me consultó un día viniendo hacia la iglesia qué era eso que el pastor había hablado, porque ella sabía inglés y francés y no era ningún idioma que ella aparentemente reconociera. Entonces yo le expliqué, no, lo que el pastor hacía o pasó fue que el pastor hablaba en lenguas angelicales. Yo todavía no tenía el Espíritu Santo en esa forma de hablar en lenguas. Y le comenté que la Biblia habla de recibir el Espíritu Santo en forma de lenguas, el día de Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo como es, que el Espíritu Santo produce gozo, amor, paz, que es un regalo que viene del cielo y que hay que tener fe para recibirlo y estar abierto mentalmente para que Dios haga la obra en el tiempo que Él quiera. Algunos lo reciben rápido. Bueno, le iba contando como cualquier cristiano maduro o de experiencia comparte su experiencia a una hermana o un hermano en fe. Y así fue que le iba contando. Y me acuerdo que cuando mi mamá estaba en Uruguay, en una iglesia, en Montevideo, empezó a hablar en lenguas mi mamá. Bueno, terminó la reunión y una mujer se le acercó y le dijo, ¿usted me conoce a mí? Y mi mamá le dijo, no, estamos hablando de Uruguay, Montevideo. Y le dice mi mamá, ¿por qué? Porque yo soy paraguaya, dice, y usted me hablaba a mí en mi idioma, me hablaba en guaraní, cosas mías. Y bueno, eso también lo dice la Biblia. La Biblia dice que cuando bajó el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y cada cual daba testimonio a gente de otras natividades que había en Israel y que les escuchaban hablar en su lengua natal, o sea, de donde habían sido nacidos o criados. Justamente para eso es también. Sí es cierto que sirve para una comunicación divina con Dios, pero también es cierto que sirve para justamente evangelizar y dar testimonio de Dios. Resumiendo o terminando con esto, quería comentarte que, bueno, cuando llego a la iglesia juntamente con ella, era un día domingo, la iglesia estaba llena de almas o hermanos. Yo me pongo en la parte de atrás, levanto mis manos, digo gloria a Dios y siento como que la boca se me traba o se me ablanda, no sé, algo raro sentí en la mandíbula. Y dije aleluya con mi mente, pero salió otra palabra. Y dije gloria a Dios y salió otra palabra y empecé a hablar en lenguas. Y así cada vez más cuando uno se va soltando en la oración y en la comunión con Dios, las lenguas se manifiestan y salen. Y es una conversación que solamente la sabe Dios y uno, pero es testimonio y está escrito en la Biblia, en el libro de Hechos, cuando recibieron el Pentecostés. Y esa experiencia sigue vigente hoy en día para todo aquel que la cree, para todo aquel que busca a Dios y que se anima a abrir su corazón. Porque esto es de Dios y lo ha recibido gente que aún ni se ha bautizado en las aguas y ya han recibido el Espíritu Santo en forma de lengua. Me pasó con una de mis miembros. Era una niñita de 13 años que recibió el Espíritu Santo en forma de lengua y los padres me pidieron después que la bautizara. Si Dios la había honrado, ¿quién era yo para impedirlo, no? Estos son testimonios reales. Espero que hayan sido de bendición y que estés abierto, que sí existe, es actual hoy día. Estoy hablando del año 2026 y es para todo aquel que se cree y está dispuesto a recibirlas. Y te generan autoridad de parte de Dios, te generan esa alegría de tener comunión con Dios y hacen el fin que Dios envía para el cual fue hecho, que no depende de mí ni de vos, sino que depende de Dios. Pero en definitiva, te acredita como que estás en sintonía con Dios. El Señor te bendiga.